Hola amigos, estamos en Año Nuevo y como dije tendríamos especiales de Año Nuevo y Sergio se comprometió a darnos un especial muy especial. Vamos a tocar muchos temas. El principal básicamente va a ser la hiperbórea. Vamos a pasar a saludar a Sergio y luego haré yo una pequeña introducción. Hola Sergio, ¿qué tal? Hola a todos. ¿Cómo van estas navidades? Muy bien. ¿Están yendo bien? Tranquilo. Es un tema bastante polémico lo que hoy traes. Sí, bueno, cada uno que lo considere como lo entienda. Pero bueno, sí, cambia un poco los criterios adaptados inicialmente o aceptados. También tenemos aquí al otro lado a Yolanda, que en un momento dado también puede entrar a hacer algún tipo de pregunta. Y ahora vamos a hacer la pequeña introducción. El tema de la hiperbórea. El tema de la hiperbórea lo podemos ver desde dos puntos. Sería la parte más, vamos a decir, etérica, la que menos conoce la gente, sería que hay unas líneas de tiempo y la hiperbórea podría ser pasado, presente o futuro, y que en esas líneas de tiempo, si lo miramos, hubo una humanidad, y cuando digo humanidad eran unos seres, no sabemos si 100% físicos en este tipo de materia, o eran entre medio etéricos, no se sabe muy bien, o sea, era otro tipo de humanidad, no estamos hablando ni siquiera de raza humana. En esa hiperbórea hubo una alta tecnología y hubo un gran crecimiento personal de las personas y por lo que se sabe o lo que se deduce, probablemente esa cultura empezó en el Polo Sur. Luego, a medida que en otras partes del planeta empezaron a instalarse, se sabe que lo que se conoce como la Atlántida también tuvieron una base allí y que la hiperbórea sería los fundamentos de luego lo que fue la Lemuria, Mu o la Atlántida. Aunque sabemos que al ser una humanidad totalmente diferente, probablemente nunca tuvieran contacto. Esto es una de las líneas de las que se ha hablado de hiperbórea. La otra línea de hiperbórea eran seres que vivían en el norte de Europa, probablemente, que era lo que hablaban los nazis. Esa línea que salía del mundo intraterreno, de la parte de esas famosas cavidades, que probablemente en la época de Groenlandia o del Polo Norte hubo un momento en el que aquello era selva pura, cuando el clima era tropical en todo el planeta, y esa raza se creó en el norte, y cuando tuvo X tecnología y vio que el planeta fue cambiando, se fueron para abajo. Teóricamente, según los nazis, eran la raza, vamos a decir, aria, con la que se querían ellos comunicar o se comunicaban a través de esos medios y les pasaban esa información, pues con la que crearon toda esa tecnología tipo OVNI o todo lo que se hizo, porque recordar que los alemanes hicieron cohetes para llegar a la Luna, mucho antes de que fueron los norteamericanos. Entonces esa tecnología fue canalizada y fue dada por una raza, probablemente decían extraterrestre o intraterrena, y probablemente decían que eran los hiperbóreos. Entonces tenemos dos tipos de hiperbóreas totalmente diferentes. Y hoy Sergio, como él lo que hace es a través de estudiar esas culturas antiguas, a través de los escritos, a través de lo que es la escritura, va a dar otro tipo de conocimiento. Y vamos a ver si entre estas dos historias, hacia dónde vamos. Es decir, que esto es un tema que Sergio investiga él y que puede demostrarlo a través de X universidades. Es un tema que se puede buscar. Lo que él hace, vamos a decir, es mucho más terrenal de lo que la gente se piensa, ¿vale? Y no es algo tan etérico, tan canalizado como otros se piensan. Entonces vamos a dar paso a Sergio y que él realmente nos desvele lo que es la hiperbórea. Bueno, yo primero quería comenzar con primero decirme que yo me baso en datos, en información empírica y en nuestra programación lingüística, es decir, la actual y la que nos antecedió. Entonces yo quería enseñar un ejemplo, que es este, viene de ser un escrito, viene de un diccionario de la Universidad de Pensilvania, y donde podemos ver en acadio la palabra minuto, está en inglés y es contar, es una cuenta y también es un número. Quiere decir que cuando han querido programarnos en coherencia, sí que lo han sabido hacer, es decir, en lo que es estrictamente técnico sí que nos han traído coherentemente el fractal, pero luego a lo que es a nivel emocional, entonces sí que lo han ido lo han traído en diferido, es decir, lo han ido extrapolando de una manera fuera de la coherencia. Entonces eso es, por lo menos que se entienda, es decir, que nos basamos en algo tangible, en algo empírico, en algo evidente y en básicamente lo que es la codificación lingüística. Respecto a lo que es hiperbóreo, hiper quiere decir más allá, y bóreo quiere decir, viene de una palabra griega, que viene de Boreas, que son los vientos del norte,
Y Boreas, que quiere decir el norte, es decir, estaba el dios Boreas, que se representaba como un señor, un anciano, alado, y que el historiador griego Pausanias decía además de que tenían sus pies serpientes. Pero bueno, eso era su visión, su entente. Antes de entrar en el tema de la hiperbórea, yo quería entrar en la palabra luz, que está programado inicialmente en nuestro código fuente como nur o nor. Quiero dar, es decir, en español el norte, que es Boreas en griego, está programado como la luz, que es norte. Lo tenemos en español, en italiano y en portugués, norte. En inglés es north. Y en francés, alemán, noruego y danés es nord. Y en sueco es nord. Es decir, que sí que han mantenido este criterio, este fractal de la luz desde los orígenes hasta la actualidad. Y entonces sí que nos dirigen programadamente la luz hacia el norte. Algún motivo tiene que haber, es decir, algún interés tiene que haber o algún trasfondo tiene que haber en esto. Por lo menos que se sepa. También es curioso cómo han programado en francés, lo voy a enseñar, la palabra noir. Negro. Negro. Entonces, a nivel fonético, primero a nivel visual. A nivel visual tenemos nor más nir. Y a nivel fonético tenemos nur más nar. Es para que se entiendan cómo han ido programando los fractales hasta la actualidad, para hacer el montaje de las lenguas actuales. Entonces, nor en sumerio quiere decir luz, nur en sumerio quiere decir luz, nir en acadio quiere decir luz. De ahí viene la palabra nir, va, na, como ya comenté en anteriores vídeos. Y luego tenemos nar, que es na, y ar, que es ser humano, o mónada. Y ar, quiere decir esencia. Ar quiere decir esencia. Y de ahí viene la raza Arya. Ia quiere decir mi. Entonces, Arya quiere decir mi esencia. Ninguna raza es esencial. Cada una tiene su propia esencia. Y eso que quede claro. No solo que hay una raza que ha dicho que nos intenta transmitir y que nos creamos que ellos son los esenciales. Que eso es muy distinto a que tengan un origen y nosotros podamos tener otro origen distinto. Ellos son esenciales para ellos y nosotros somos esenciales para nosotros. Pero bien. Y de ahí sacaron la raza aria. Y ellos han intentado intentan copar conceptualmente todas las razas. Ese concepto, que es muy distinto al nuestro. Pues ahora tenemos palabras castellanas como norma. La norma, las normas con nuestra luz. Ya comentamos lo que es normal, es decir, nos promueven que utilicemos nuestra luz para el mal. Un ejemplo, o una pista. En la lengua francesa tenemos nourrir. Nourrir. ¿Qué quiere decir eso? Y se escribe no,
Es decir, han juntado Nor y Nur. ¿Qué quiere decir eso? Que la luz es alimento. Tenemos en Alemania la ciudad de la luz, Nuremberg, que fue elegida por el partido nazi de Adolf Hitler para como sede de los congresos. Nuremberg, la ciudad de la luz. El Tercer Reich de Adolf Hitler postularon una teoría en que la Hiperbórea se consideraba como un posible origen de la raza aria. Es decir, dentro de las postulaciones nazis ya sabían dónde querían dirigir al pueblo. Ya comenté lo que quiere decir nazi. Nazi quiere decir ser humano cornudo. Es decir, a mi criterio, una transformación hacia la humanidad o la mónada, hacia la draconización. También tenemos, curioso que teníamos en Francia, tenemos Normandía, que es justamente donde muchos seres humanos de la mónada fueron sacrificados. Normandía, los compañeros de la luz. Entonces, yo quería, como nos ponen simbología, nos ponen arquetipos a nuestro alrededor, quería dirigirme hacia o enseñar un poco o hacer referencia hacia los dioses nórdicos. Entonces tenemos el primer dios escandinavo, que es Buri, que es como Bor, de los hiperbóreos. Su hijo se llamaba Bor, entonces ya vamos bien, que era el padre de Odín, que Odín sí que lo habréis escuchado, por Odín. Las diosas que los acompañaban a Odín eran las valquirias, Kiria Val, ya vamos por ahí, que acompañaban a los héroes humanos al Valhalla, que era una especie de, si quieres, donde reposaban los héroes, los humanos sacrificados, donde mora Odín. Od, en sumerio, quiere decir cabrón, Odín. In, Od. Uno de los hijos de Odín era Thor, Odor, que era el toro, el dios del trueno. Y de la diosa Joro, es decir, Odín estaba casado con digamos, la mujer de Odín era Jor. No sé si alguien se acuerda de los Semsu-Jor, de Horus. El hijo era Thor, el toro, cuyos carros, los carros de Thor, eran tirados por dos machos cabríos. Casualidad. Baldur era el otro hijo, Baldur era el otro hijo de Odín. Y su esposa es Nana. ¿A alguien le suena? ¿Y Nana? ¿Nana? Que era el hermano ciego de... Y el hermano ciego de Baldur era Jor, que mata a su hermano Baldur con una flecha, guiado por Loki, un personaje. Ya estamos entrando en el mismo fractal de San Jorge y el dragón. Jor con Baldur. Cuando ya os dije que Jor es Baal y Baldur es Baal. Es decir, estamos llegando al mismo fractal, a la misma réplica. Es decir, van llevando toda la tradición, la van montando, haciendo el montaje para los diferentes colectivos sociales con unos diferentes codificación lingüística.
pero al final esa dicotomía es la misma, en la que nos quieren meter. También por último, otro hijo de Odín es Baali, que era el representante de la luz eterna, Baali. En nuestra cultura lo tenemos como San Valentín, el del amor. Por último tenemos a los guerreros nórdicos llamados vikingos. Yo no sé si alguien sabe que en Sumeria había un demonio que se llamaban los Kingu. Por tanto, los vikingos eran representantes de los Kingu. No sé si os recordáis que los vikingos tienen cuernos, aunque últimamente han dicho que ahora no los tienen. Es decir, hasta hace poco los tenían y ahora ya no los tienen. Algo quieren tapar. Entonces, en Kingu, Gu en sumerio quiere decir bóvido. Good, el dios bóvido. God, en inglés. Que es el good, el bueno. God, good, el dios bueno. Entonces ahora nos vamos al diccionario de la Universidad de Pensilvania. Y aquí tienen diccionario sumerio y acadio. Esto es empírico, esto es evidente, esos son datos. Y aquí tenemos Bur-o-Bor, diccionario acadio. ¿Y qué quiere decir Bor? Becerro. ¿Y quién era conocido como el becerro de oro? Baal. Aquí lo tiene. En diccionario sumerio, Bor o Bur, porque habían 3 vocales, la O y la U era una vocal. En diccionario sumerio era amar. No sé si alguien se acuerda, amar a Dios sobre todas las cosas. En protosemítico, que es posterior al sumerio, es Baal. Me voy al bar a tomar unas copichuelas. ¿Con Baal? Bueno, si uno no está solo. Aquí tienen a la representación simbólica de Baal. Muy bien. Aquí tenemos el signo de Bor, para que no queden dudas. Signo de Bor. Cuernos. Que en sumerio se dice U y Zi, de nazi. En acadio ya es Karnu, y se hizo carne. ¿Alguien se acuerda? Y se hizo carne. Aquí lo tienen. Karnu. O el templo de Karnak, en Egipto. Ker. Kera, en griego. En hebreo es Keren. Kera. Lo que quieras. Aquí está. Que eso podremos ver posteriormente cómo han ido moviendo estos fractales. Y entonces, ¿cuál es el feedback que tenemos con Amar? Que es la primera codificación con Baal. Pues nosotros damos amor, amar, y él nos da amar, gura. Para que no exista nunca el vacío. Nosotros lo llenamos de amor y él nos llena de amargura. Ese es el feedback, uno de ellos. Hay múltiples. Entonces ahora tenemos Bor, tenemos el Uro, Boros. Uro quiere decir, Uros quiere decir cola en griego, y Bor quiere decir, Bor es comer. Bor, en griego. Aquí tenemos el Uro, Boros, que es el que se come la cola. Boros de devorar. Y Uros es cola. ¿Vale?
Y ese es en el ciclo draconiano en el que nos han querido siempre meter y que no quieren que salgamos. Y es el proceso de draconización. Aquí tienen a Enlil y a Enki, al Pleiadiano y al de Sirio. Aquí tienen. Uro, oro, quiere decir cola, pero en acadio quiere decir vagina. ¿Cuál es el mensaje? Si quieres alcanzar la vagina, tienes que pasar por tener la cola del dragón. Son juegos de programación mental. Aquí lo tienen. Aquí, Sergio, antes hemos estado hablando fuera de cámara, que esto significaría que el dragón que viene de Pleiades hace que el que es de Sirio se convierta en dragón a lo largo del tiempo. Un ser anfibio se acabe convirtiendo en dragón, o por lo menos trabaje para los draconianos. Entonces, por ejemplo, uno de los fractales que van utilizando en la actualidad, en el lenguaje actual, tenemos la palabra abortar. Si A es sin, si no tienes abor dentro, aborta. Es una manera de draconización. Si tienes abor dentro, no abortes. Poner A es sin, no te lo quites de encima. También tenías la palabra de burro. Me aburro. Pues entonces no te aburras y estate con bur. Cuando estaban en clase los niños y se portaban mal, los castigaban y les ponían el cucurucho de burro y les ponían a hacer el símbolo de la cruz, que es el símbolo de la trape. Un cuerno simbólico. Cara a la pared. Nos van dando mensajes a nuestro subconsciente. Bueno, es curioso, pero el nombre, porque bon, que es un lexema que quiere decir bueno. Y es curioso el nombre de Bon. Pero bueno, ahí lo dejo. De James Bond. De James Bond. Y de Borbón. Y de Borbón, como nuestros reyes. Bon, sí. Los Curioso. Borbones. Ahí lo dejo. También está la palabra borracho. Para ver si mareo te pueden alcanzar. También está ego, que es ego, que decir yo en griego, el ego de borrego, un borrego, eso es lo que quieren, aborregarnos, para poder manejarnos. Luego es verdad que dice que Dios nos hizo con barro, cogió barro y nos hizo. Y bar, en protosemítico, quiere decir Baal, es el becerro. Muy curioso. Luego no sé si has escuchado el barquero, que es muy conocido, que era Anubis, el barquero que nos llevaba el tránsito de la muerte, el barquero, ¿vale? Muy utilizado en diferentes tradiciones, en la cultura. Y es el barquero es Baal, que nos lleva del tránsito de la vida a la muerte. Claro. Luego es curioso que él es Barrabás. Es decir, salvaron a Barrabás y dejaron a Cristo, que al fin y al cabo era el mismo. ¿Cuál queréis? ¿Cuál de los dos queréis? También nos programan que él nos surte de barbitúricos. ¿Os acordáis de drogadrago? Barbitúricos. También es curioso, en la actualidad tenemos un símbolo en programación lingüística de Bart Simpson. También para los niños lo van programando como Bar va papá. Bar va papá, eso ya hace tiempo lo programaron. Él también representa lo barato, para que vayamos buscándolo. Lo barato, yo quiero lo barato, es gratis.
Y también él representa la baraja de cartas. ¿Os acordáis lo de Sota, caballo y rey? El de Sotis, el de Siria. ¿Qué significado es lo que entiendes tú aquí con baraja? La baraja de cartas. Sí, pero ¿qué es lo que... La baraja de cartas, a ver, allí está el fractal, que antes he enseñado que car quiere decir cuerno. De ahí viene car, nu. Y se hizo carne, car. Entonces la baraja de cartas son los cuernos de Baal, simbólicamente. Pero la gente... Nos vamos pasando los cuernos de Baal y Sí, el que gana se lo lleva. Pero es un oráculo las cartas, es para predecir el futuro normalmente. Pero si tú te das cuenta en el oráculo, en la baraja de cartas, y voy a ir al de los ¿Tarot de Marsella? a los de Marsella, si te das cuenta, solo está Baphomet, o el diablo. Son 22 cartas, 21, 22, por ahí está. ¿Qué pasa? Si tú te metes, esto es como la ruleta rusa, si tú te metes en ese paradigma, tarde o temprano te toca. Ya no es cuestión de suerte, ya es cuestión de estadística. Entonces, si tú aceptas que en tu suerte aparezca Baphomet o el diablo, o Baal, o el drago, dejémoslo en drago, más tarde o más temprano te va a tocar. Para ti. Lo que no hay que aceptar es que desde el origen entre en una posibilidad de tu realidad. Porque entonces te puede tocar esa suerte. Es curioso cómo han programado con varapalo. Val, el que nos da el palo. Luego teníamos el gueto de Varsovia. No sé si alguien se acuerda. Si eres varón, estás con Var. Y si eres hembra, también estás con Var. Y si estás embarazada, pues esperan que tengas a Var dentro. Ahora yo quiero irme a la palabra Mar, que quiere decir descendiente en acadio. En sumerio quiere decir descendiente, se decía domo o domu. El descendiente de Amar, de Am, que era el toro, Amar. Y Mar es descendiente. En sumerio se dice domo domu. De ahí sacaron dominus y domine, que es señor, que significa dominus domine, quiere decir señor, dueño, propietario. El descendiente, que es, y también se nombra a Dios nuestro Señor. Luego tenemos dominatio, el que nos domina, es una palabra latina. Y luego tenemos go. Go, ya dije que es bóvido, el descendiente del bóvido, dentro, in. ¿Y quién es este? Duk, el bueno, en acadio. El bueno. Que en sumerio se traduce como sig, que es, como se nombra en una de ellas, porque hay varios nombres, la vaca. El hijo de la vaca. Volvemos. El becerro. Baal. Y de ahí sacaron al dios Mar Duk, al dios mesopotámico, que es Baal. Aquí he traído una representación suya, modernizada,
con su dragón, el dios Marduk, el dios dragón. En Sumeria se llamaba Amar Utu. Amar Utu. Utu es el sol. Becerro. ¿Qué es el becerro de oro o dorado? El solar. Curioso que en griego mártir se decía amar tolos, los mártires. Sacrificados para amar, que es Baal. Y mártir también, direccionados a amar, al descendiente, a Baal. Morían por él. Es curioso que además de Norway tenemos otra palabra, otra pista. Sweden. El Edén de Su. Tenemos el dios egipcio Su, que es el dios del aire y de la luz, que es Enlil, el pleiadiano, el dios Su, que se llamaba también Sos, al que tenemos que pedir ayuda. Entonces ahí Tot, que era Baal, y Zu se unificaron en Sos. Sos significa pedir ayuda al dragón. Y este simboliza el geno ovíparo, el huevo. Y entonces, Hiperbóreas quiere decir más allá del norte. ¿Qué tenemos más allá del norte? Si levantamos la vista, Tuban, la estrella Tuban, y la constelación de Alfa Draconis. Esos son los autoproclamados como la raza aria, la esencial, para ellos, no para nosotros. Aquí tenemos la constelación del dragón, entre Osa mayor y Osa menor. Os, en sumerio, significa muerte. Entre muerte y muerte el dragón elige. ¿Qué pastilla eliges de las tres? ¿La roja, la azul o la verde? Que te sale premio. Y he traído una representación de Baal, que es este, el dragón anfibio, el de la cresta. Si veis a Pazuzu, aparece con una cresta. Tenemos los punk, la moda punk, que es fonéticamente punk, que es pan, el diablo. Y de ahí es pan más ac. Ac es actuar. Los actúan como el diablo, que es pan. Y aquí tenemos a la raza pleiadiana, Enlil, el dios de la luz, de la nuestra, cis, arroba, y del aire. En quiere decir Señor. Sumerio. Ki quiere decir tierra. Lil quiere decir aire.
Lil, aire, los que están en la cima y los que están en la cima. Y nosotros que somos víctimas de ellos. Y esa es la raza hiperbórea de Bohr, el becerro. Donde quieren que vaya nuestra luz, la Nor, al norte. Pues eso más o menos es mi criterio con los datos que he podido yo recopilar con la programación lingüística, y más o menos a mí es donde converge toda esta información. Entonces, cuando Gile promulgaba lo que era la raza aria, como que eran rubios, ojos azules y bellos, pues no tenía nada que ver con la realidad. Lo solo que ellos conscientemente no nos pueden dar a entender sus pretensiones, porque ellos saben que no las vamos a aceptar. Entonces ellos nos hablan a dos niveles, uno para engañarnos a nivel consciente y otros para engañarnos a nivel consciente y otro para dirigirnos a nivel subconsciente, a través de simbolismos y de mensajes, a través de la programación lingüística. Y aquí tenéis este resultado. Sergio, sí. Y si vamos visionando lo que hemos hablado al principio, entonces lo que nos queda claro es que si miramos la segunda línea de la que yo expliqué, que los nazis tenían una tecnología, esa tecnología que los nazis tuvieron, que canalizaron con esos medium que tenían, esas mujeres medium, y les llegaba esa información, estamos hablando que les llegaba directamente de estos seres anfibios o seres dragones, ¿no? Correcto. Entonces esa tecnología, si dicen que estos nazis actualmente residen en la parte del Polo Sur, en la cavidad, porque se fueron 111 submarinos a esa zona con toda esa nueva tecnología y crearon lo que sería el Quinto Reich, creo que se dice. Quinto Reich. Sí, y siguen estando allí, siguen experimentando con una tecnología la cual sigue siendo superior a la del resto del planeta y siguen adorando a estos seres lagartos, quizás sin saberlo. ¿O crees tú que esta gente sí que entiende que lo que adoran son lagartos y ellos realmente no...? A ver, una cosa es la jerarquía, los que dominan la pirámide, y otra cosa los otros. Es decir, yo estoy seguro que muchos nazis ni siquiera sabían a quién rendían culto o devoción. Es decir, ellos... Porque realmente cuando tú tienes a un ser humano bajo hipnosis, realmente no es ni él. Él está manipulado, él está dirigido, le das órdenes. Es decir, cuando tú tienes un ser que le das órdenes, él ya no se dirige, él ya es un ser manipulado. ¿Me entiendes? Entonces, es que ya ni cuestiona, no piensa si está mal o bien. Él sigue una dirección y como está atrapado electromagnéticamente, si se puede decir así, o bajo una cierta hipnosis, un grado de hipnosis, pues sigue las pautas y sigue la hoja de ruta marcada, y no hay más. Perdona, hay una cosa más. Mi percepción es que la tecnología ya está toda creada. Es decir, ellos nos van dosificando la tecnología, se supone para que nos sintamos más libres, para atraparnos de otro modo más. Es decir, algo muy doméstico, si se puede llamar, se puede decir así. Es decir, aportaron, por ejemplo, la lavadora, la integraron dentro de la sociedad humana, para luego, posteriormente, empujar o meter a la mujer, a la hembra, al trabajo, a la productividad de esta Matrix. Yo me voy a referir a una fuente que hace poco he conocido, que hemos estado grabando, que es Rodrigo Romo, que de momento hay una parte sola expuesta, habrán 2 o 3 y luego otros vídeos, bueno, se pusieron 8 vídeos, pero él va a entender que este cuarto Reich o quinto Reich, no me acuerdo ahora cómo lo llaman, que está en la parte de la Antártida, en esas cavidades, lo que se encuentran básicamente, según él, son unas bases pleiadianas abandonadas, con forma de geometría sagrada, parecía lo que podía ser Gaudí, ¿no? Y que las ocupan, ¿no? Y en estas bases que ellos ocupan, siguen con esa tecnología avanzando. Y dice que, según él, la guerra realmente la ganan los alemanes, porque los alemanes pierden, vamos a decir, el territorio a la gente que
es del pueblo, pero los que son los multimillonarios que realmente tienen esa tecnología compran Estados Unidos. Y si te das cuenta, las grandes marcas vienen de gente alemana y que los sionistas o lo que vengan de judíos trabajan para ellos. Es lo que da a entender, ¿no? Entonces, si entendemos un poquito esto, él dice que la gente que vive en la parte del Polo Sur están dirigiendo, hacen entre mediadores entre lo que sería la Tierra normal, que es una parte que vamos a decir, los alemanes se dividen en dos partes, una parte que es un poco más terrenal, que es la que domina hoy en día el planeta, y estos que son un poco más espirituales, ¿no? Y estos son los que hacen de intermediarios con, vamos a decir, los seres lagartos, por llamarlos de alguna manera, ¿no? Con estos seres. Entonces lo que da a entender es que hay una comunicación de dominio igual, o sea, es decir, se han cambiado las tornas, los papeles, en estas posibles líneas de tiempo, pero que realmente la cosa sigue estando mal o peor, y que ha habido hace poco una serie de guerras entre ellos. Y entonces nosotros quedamos en medio. No sé si a ti esto te resuena, este tipo de información. A mí lo que me resuena es decir que estos conflictos están creados para crear sacrificios humanos, que es una especie de matadero sofisticado. Es decir, cuando se reunieron en la cumbre de Yalta, en la península de Crimea, Stalin, Churchill y Franklin Roosevelt, lo que hacían era una ofrenda, decían, era el fin o la celebración de la ofrenda a Baal. En el Black, sí. En el mar, de Baal. En nuestra programación es el mar negro, que negro viene de necro, el mar de la muerte, es distinto, pero se puede asociar. Entonces, para mí, todo este montaje de conflictos está redirigido hacia la mortandad humana, hacia la matanza de la mónada. Es una manera de, es la manera que ellos tienen, una de ellas, para alimentarse de nosotros, a nivel etérico. Decir también, que se me había olvidado decirlo al principio, lo voy a decir ahora, aunque luego al principio también lo anunciaré, el 31 de mayo, en el Centro Cívico La Sedeta, que es en Barcelona, ya pondremos la publicidad, Sergio dará una ponencia, ¿vale? En esa habrán 4 invitados más, estará Ricardo Bru, que hará una hipnosis al final colectiva, al principio estará Antonio Tirado, luego vendrá David Parcerisa, Víctor Brosa y ya a continuación ya Sergio Ricardo. Entonces, Sergio, si quieres comentar simplemente cuál sería del tema que hablaríamos, simplemente para... Bueno, el tema que vamos a hablar es el tema del símbolo del león, que está muy utilizado en la... digamos, como emblema y como sello real o de la nobleza de la mónada o de la humanidad. Está muy utilizado, es decir, lo que es el símbolo del león. Pues ahí lo dejamos. La ponencia será del signo de león, y al principio también de la charla hemos abierto de que habría otra línea de Hiperbórea, que sería otra línea de tiempo diferente, donde habría otro tipo de humanidad, ¿no? Entonces, claro, con lo que tú nos estás contando ahora, prácticamente... esa otra línea de tiempo que yo hablo al principio, básicamente sería otra línea de tiempo. Quizás nunca ocurrió, ni ha existido, o simplemente es un recuerdo de un pasado. Y o es una pretensión de un futuro. Una pretensión de un futuro, por estos personajes. Correcto, es decir, ellos lo que pretenden es hacer presente ese futuro, digamos, como creer es crear. Nosotros atraigamos, decimos, confirmemos y aceptemos este posible como real. Y entonces entraremos en el paradigma Draco. Y entonces la mónada estará derrotada, habrá sido derrotada. Bueno, como yo sé que a través de internet hay expertos en el tema que estamos hablando hoy, que sería el de la Hiperbórea, si tenéis alguna pregunta nos la hacéis llegar y en el próximo vídeo la podemos, vamos a decir, explicar un poquito, o en siguientes ponencias que se vayan haciendo a lo largo de España, vamos a dejarlo ahí. Y entonces ya creo que ya está todo dicho, hecho, ¿no? Para lo que es este especial de Año Nuevo. Pues darte las gracias, Sergio, por este especial. Y a vosotros. Y esperar la próxima parte, que también va a ser muy interesante, que Sergio va a continuar este año dando vídeos. O sea, no os penséis que esto ha quedado aquí, que según él, cada vez que viene a mi casa tiene como 5 ponencias diferentes y solo me explica 2. O sea, imagina, voy sumando y creo que todavía tiene 20 vídeos más para hacer. O sea que esperar que este año va a haber muchos vídeos. Lo que sí que os voy a decir, la gente que nos veis y queremos uno ya, vamos a dar un periodo de 3 semanas básicamente entre vídeo y vídeo para que se dé tiempo de ver y la gente le dé tiempo de asimilar.
O sea que yo con Sergio iré pues quedando pues eso, mes y medio vista para ir haciendo grabaciones diferentes. O sea, podríamos poner más vídeos de golpe, sí, pero saturaríamos el mercado y la información no llegaría a todo el mundo. Y de lo que se trata es que si os ha gustado estos vídeos, empecéis a difundirlos a los amigos, ¿no? A la gente que conocéis que está despertando, porque quizás de esta manera empiecen a tener unas herramientas nuevas, ven otra visión de lo que le han comentado a mucha gente de lo que sería la espiritualidad o la nueva era, con la cual yo siempre he dicho que no estoy de acuerdo, pero que bueno, son otras herramientas a tener en cuenta. Y recordar que el puzzle uno lo maneja o lo crea a través de tener muchas referencias de muchos personajes. Y al final tú vas adaptando tu historia, ¿no? A como tú la resientes, porque es como la sientes desde dentro. Entonces, ni lo que yo digo, ni lo que dice Sergio, ni lo que diga Yolanda es la verdad absoluta, es una parte de ella, y sois vosotros los que tenéis que entender de que esto lo podéis sobrellevar y lo podéis comprender. Y si ahora no es el momento de entender esto, lo mismo es de aquí a un año, con lo cual no te preocupes si esto no lo acabas de entender. Tiene un proceso y poco a poco se irá llegando. Y sobre todo comprar el libro, porque en el libro está la explicación de todo. Es un diccionario perfecto. Y bueno, y aquí Yolanda me está recordando que os suscribáis al canal de la Caja de Pandora, suscribiros al YouTube de la Caja Pandora, está el YouTube de la Matrix, que solamente estarán estos vídeos de Matrix, y luego también está el de Luis Palacios. Hay muchos canales y la web se irá dividiendo. Y no sé si te queda algo más, Sergio, por decir. Nada más, dar las gracias a todos y prohíbo. Hasta la próxima.